leal. Ese será nuestro tema, basado ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. Del 1 al 7. Vamos a leer todos juntos, hermanos, esta porción. En aquellos días, dice Hechos 6, 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hombres de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre, delante de ti estamos esta mañana. Te agradecemos por esta dicha que nos da de poder volver a reunirnos, de poder estar juntos en armonía, con el deseo, con el anhelo de poder escuchar tu palabra, de poder ser edificados por ti, Señor. Gracias por que tu palabra es útil para enseñarnos, tu palabra es útil para confrontarnos, para corregirnos, también para instruirnos y hacernos enteramente preparados, Señor, para toda buena obra. Ayúdanos conforme analizamos estos versículos. Ayúdanos a comprender la prioridad del ministerio pastoral, y que de esa manera, al entenderla, podamos aplicarla y tu iglesia sea edificada, Señor, y tu iglesia crezca también. Ayúdanos y diríganos en nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta dicha de poder hablar tu palabra. Gracias, Padre, en nombre de Cristo te amo. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Hace algunos años, en una conferencia, hubo un pastor que nos estaba enseñando, y este pastor nos dijo que existe una clase de pastores conocidos como los pastores navaja suiza. Navaja suiza. Y todos estuvimos ahí pensando, preguntándonos por qué él decía eso. ¿Por qué causa? Y la navaja suiza es conocida, hermanos, porque es una navaja que tiene múltiples funciones. Múltiples funciones. Quizás ustedes la conocen. Tienen varias funciones. Tienen, por ejemplo, tienen hojas de cortar, tienen destornilladores, tijeras, abrebotellas, limas para metal, sierra de madera. Algunas tienen lupa, otras tienen regla, otras tienen bolígrafo para escribir, otras tienen linterna y múltiples más funciones. Y lo que esta persona, este pastor, nos quería enseñar al comparar a algunos pastores con la navaja suiza, nos quería enseñar que esta navaja suiza ilustraba a los pastores que estaban haciendo todo en la iglesia. Que estaban haciendo todo en la iglesia. Eran pastores conocidos como toderos, que estaban involucrados en todas las necesidades que ocurrieran en la iglesia. Estaban en todos los trabajos que hacer en la iglesia. Era alguien que no delegaba el trabajo de la iglesia a otros, sino que él mismo quería hacer todo lo que hubiera que hacer en la iglesia. Algunas razones de esto, posiblemente esta persona o este pastor cree que nadie más puede hacerlo. Nadie más puede hacer los trabajos de la iglesia.
O también que no hayan personas dispuestas en la iglesia, comprometidos con las necesidades de la iglesia. De modo que no haya quien delegar. Los miembros de la iglesia se convierten en simplemente espectadores, preocupados por ser servidos por el pastor únicamente. Tales miembros piensan, hermanos, que el ministerio de la iglesia solo debe ser realizado por los pastores o los pastores. El resultado de esto, hermanos, es que el pronto cansancio del pastor ocurre, en ocasiones aún la renuncia del pastor debido a la multitud de cosas por hacer en la iglesia. Además de esto, ocurren varios descuidos de las necesidades de la iglesia, debido a que el pastor no puede con todas las responsabilidades. Hay descuidos que finalmente producen murmuraciones, quejas contra el pastor o contra los pastores, debido a que no pueden cumplir todas las responsabilidades o todos los compromisos, porque hacen todo en la iglesia. Hermanos, la realidad es que hay muchos pastores que son considerados o son pastores tipo navaja suiza. Tipo navaja suiza. Están en todo, hacen todo en la iglesia. Y la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor? Hace poco el pastor Jorge nos estaba enseñando y recordando las responsabilidades, y en parte también esa enseñanza también es en base a esa amonestación. ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor? Es algo que necesitamos hacernos. ¿Debe un pastor hacer todo lo que se requiere hacer en la iglesia? ¿Debe un pastor hacer todo lo que se requiere hacer en la iglesia? ¿Está bien tener un pastor tipo navaja suiza? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia? ¿Son solamente espectadores listos para ser servidos por los pastores? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Son parte de las preguntas que necesitamos hacernos, y es parte de estas preguntas que este pasaje de Hechos 6, 1 al 7 nos ayudan a responder. Nos ayudan a responder. De modo que estaremos enfocados en Hechos 6, 1 al 7, hermanos, donde se nos presenta la prioridad del ministerio pastoral. La prioridad del ministerio pastoral. Aquí Lucas está registrando cómo se desarrolló el crecimiento de la iglesia. El ministerio de Cristo siguió avanzando a través de los apóstoles y el Espíritu Santo. Y entre ese registro, Lucas registra un momento bastante difícil, ahí en la iglesia primitiva, donde especialmente se hizo o se resaltó la prioridad del ministerio de los apóstoles en la iglesia, que finalmente también se convierte en la prioridad, hermanos, del ministerio pastoral en la iglesia. El propósito, hermanos, de esta enseñanza, este sermón, es presentar que Dios ha establecido como prioridad en el ministerio pastoral la oración y el ministerio de la palabra. Dios ha establecido, hermanos, como prioridad en el ministerio pastoral la oración y el ministerio de la palabra. Y por estas razones, por esta prioridad, los pastores deben delegar a otros ministerios en la iglesia. Deben delegar a otros creyentes calificados ministerio de servicio en la iglesia, para que estos pastores puedan finalmente cumplir el llamado de Dios, y así la iglesia sea edificada y crezca. Lo que vamos a estar viendo y vamos a estar considerando en esta enseñanza es que Dios ha establecido que la prioridad del ministerio pastoral es la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Y por esta razón se hace necesario, hermanos, que se delegue a otros creyentes responsabilidades, necesidades en la iglesia, para que finalmente los pastores puedan dedicarse a la prioridad que tiene que ver con la edificación, la predicación de la palabra y la oración, que finalmente darán como resultados que la iglesia sea edificada y crezca. De modo que vamos a estar en esta mañana considerando 3 principios en el acontecimiento registrado en Hechos 6, 1 al 7, que nos enseñan, hermanos, que la oración y el ministerio de la palabra es la prioridad del ministerio pastoral.
Vamos a estar viendo tres principios, tres verdades que encontramos ahí en Hechos 6 del 1 al 7, que nos enseñan que la oración y el ministerio de la palabra, hermanos, es la prioridad del ministerio pastoral. Vamos a ver esos tres principios. Esos tres principios son los siguientes. Escuchen a esto. En primer lugar, vamos a estar viendo que los pastores no pueden hacerlo todo en la iglesia. Esos son los versículos 1 y 2. Los pastores no pueden hacerlo todo en la iglesia. Principio número 2. Los pastores deben delegar a otros creyentes el servicio en la iglesia. Versículo 3 al 6. Los pastores deben delegar a otros creyentes el servicio en la iglesia. Y en tercer lugar, cuando los pastores se dedican a la oración y el ministerio de la palabra, crece la iglesia. Cuando los pastores se dedican a la oración y el ministerio de la palabra, crece la iglesia. Esos son los principios que veremos. Los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Los pastores deben delegar a otros creyentes servicio en la iglesia. Y cuando los pastores se dedican a la oración y al ministerio de la palabra, crece la iglesia. Crece la iglesia. Así que vamos a ver en primer lugar, hermanos, los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Vamos a estar viendo este principio ahí en los primeros versículos del 1 al 2. Vean lo que dice el versículo 1. En aquellos días, entonces, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, para este momento, como lo registra Lucas, la iglesia había crecido en número. Vemos ahí que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había aumentado. Ustedes ven los capítulos anteriores del libro de los Hechos, vemos que comenzaron como 120, ahí en Pentecostés, Hechos 2. Luego Pedro predica el sermón en Hechos 2 también, y vemos que hay una conversión de miles de personas, varios sermones dados. Para este momento habían múltiples creyentes ya. Se dice que más de 10,000 personas o aún 20,000 personas ya eran los que hacían parte de la iglesia ahí en Jerusalén. El número de los discípulos había multiplicado. Ya no eran pocos, eran bastantes, eran muchos. Y así como el número de discípulos creció, hermanos, también las necesidades de la iglesia comenzaron a dejarse ver. Comenzaron a crecer también. Cosas por hacer en la iglesia comenzaron a aparecer también. Esto es lo que sucede a la medida que hay un crecimiento. Las necesidades se aumentan, las responsabilidades se aumentan, las cosas por hacer se aumentan. Eso es parte de lo que vemos acá en estos versículos. La iglesia está creciendo y también necesidades comenzaron a aparecer. Particularmente aquí en estos versículos se menciona que hubieron necesidades económicas, necesidades materiales. Particularmente aquí se mencionan las viudas, que eran mujeres que estaban necesitadas de ayuda, no tenían hijos quizás que les cuidaran, habían múltiples necesidades ahí, como lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 44, se nos habla de esas necesidades que habían, pero también se nos habla de personas que estaban vendiendo sus bienes de manera voluntaria y repartiéndolos y dándolos a los apóstoles, particularmente para que ellos repartieran a los necesitados. Eso es parte de lo que comenzamos a ver en la iglesia a la medida que crece. Hay necesidades, particularmente también económicas, y los apóstoles están ahí distribuyendo a esas necesidades debido a las donaciones que daban. Hechos capítulo 2, 44, escuchen lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 4, versículo 34 dice lo siguiente también. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí lo que vemos es que había necesidades materiales en la iglesia. Había personas que estaban donando de manera voluntaria, trayendo estas donaciones a los apóstoles, y los apóstoles eran los que estaban encargados de la distribución, de dirigir la distribución a cada uno según su necesidad. Aquí comenzamos a ver una necesidad que apareció, el cuidado de los necesitados, y particularmente entre esos necesitados se encontraban las viudas de la iglesia, que estaban siendo sostenidas económicamente por la iglesia. Esto fue algo que luego en las iglesias locales que vinieron comenzó a implementarse. Había un cuidado por las viudas. Había un cuidado por sostener a las viudas. Pablo, por ejemplo, escribe a Timoteo de lo que debía tener en cuenta con respecto a las viudas, a quienes debían incluir en esas viudas que iban a ser ayudadas por la iglesia. Y entonces lo que encontramos ahí en estos versículos, el 1 y 2, es que hay un ministerio conocido como el ministerio de cuidar las viudas, que estaba llevándose a cabo en la iglesia, y particularmente los apóstoles estaban encargados de este ministerio. Ellos eran los que estaban recibiendo las donaciones y los que estaban repartiendo, en este caso, esas donaciones a los necesitados, que por cierto incluía a las viudas. Sin embargo, en el versículo 1 y 2 encontramos que hay un problema que se presenta. ¿Cuál es el problema que se presenta ahí? Versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hay un problema, y es que parte de las viudas estaban siendo desatendidas. La idea es que estaban siendo ignoradas, descuidadas. Con respecto a la distribución diaria, la idea es de la provisión diaria que le estaban dando, estaba parte de las viudas siendo descuidadas, no le estaban dando la alimentación necesaria o el dinero necesario para la alimentación. Las viudas que eran desatendidas eran las viudas de los griegos, como vemos ahí en el versículo 1. Los griegos eran los judíos que eran judíos, pero no vivían en Jerusalén y en sus alrededores, y particularmente hablaban en griego, hablaban en el idioma griego, particularmente. Eran judíos, pero pues se habían criado en otros lugares, no en Jerusalén, no en sus alrededores, sino en otros lugares. Estas eran las viudas que estaban siendo descuidadas, y este descuido, hermanos, produjo murmuración, produjo queja. Vean lo que dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. La idea es que hubo queja, hubo conversaciones de descontento, donde está expresando que hay algo que está mal, hay un descuido. Y en este caso la queja es presentada por los griegos, es decir, los creyentes que eran judíos, pero hablaban idioma griego, conocidos como helenistas, y esta queja fue contra los hebreos. Ahí los hebreos eran los judíos nativos, es decir, los que habitaban ahí en Jerusalén y se habían criado y eran ahí de la zona, podemos decirlo de esa manera. Hubo una murmuración, hubo un descontento. ¿Y por qué hubo ese descontento? Hermanos, porque hubo un descuido. Las viudas de los griegos estaban siendo descuidadas, desatendidas. No les estaban dando lo que ellos necesitaban. Y ahí comenzamos a ver un problema que está afectando la unidad de la iglesia, porque hay murmuraciones, hay desacuerdos, hay cosas que están creando, en este caso, conflicto en medio de los creyentes. ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es el problema? Bueno, las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Pero la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿por qué esto o este descuido aconteció? ¿Por qué este descuido sucedió? ¿Quiénes eran los responsables del cuidado de las viudas? Bueno, los pasajes que hemos leído nos dejan ver que las personas traían sus donaciones y las ponían a los pies de los apóstoles. Eran a ellos que les llevaban las donaciones, los bienes que ellos daban voluntariamente, el dinero, y ellos estaban ahí encargados ¿en qué? En lo que tiene que ver con la repartición, dar para las necesidades. Los apóstoles eran los líderes,
de la iglesia que Cristo había establecido, que Cristo había puesto sobre los creyentes. Ellos eran los responsables. Y es posible que algunos pudieran estar pensando en ese momento que los apóstoles estaban siendo irresponsables, descuidados, quizás mostrando cierto favoritismo porque solamente la vida de los hebreos estaban siendo cuidadas, los de los griegos no. Podrían haber sido acusados de esto. Sin embargo, hermanos, una pregunta más que debemos hacernos es, ¿por qué ocurrió este descuido? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles que en parte tienen esta responsabilidad del cuidado de las viudas? Que vemos que en estos versículos luego es delegada a otros. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos en los primeros capítulos de Hechos, hermanos? Y cuando consideramos los capítulos anteriores, y cuando vemos el mismo contexto de los versículos que vienen, nos damos cuenta que los apóstoles estaban dedicados a hacer dos cosas. Estaban dedicados a el ministerio de la palabra de Dios y también estaban dedicados a la oración, que es realmente la prioridad del ministerio, tanto de los apóstoles como el ministerio pastoral. Ellos no estaban desocupados, ellos no estaban siendo perezosos, ellos estaban ocupados. Y eso es notable ahí en los primeros capítulos de Hechos. Por ejemplo, mandan ahí a Hechos 1, 14 al 16. Hechos capítulo 1, 14. Y ustedes se pueden dar cuenta que esto es lo que fue la prioridad del ministerio de los apóstoles. La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Dice Hechos capítulo 1, 14 al 16. Aquí después de la ascensión. Dice en el versículo 14, todos estos, ahí se incluyen a los apóstoles, perseveraban unánimes en la oración y ruego, es algo que hacían continuamente, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí encontramos algo que ellos hacían. Estaban dedicados y estaban unánimes, perseveraban en la ¿qué? En la oración. Oraban. Esto se repite varias veces. Están orando. Ustedes lo ven ahí en este pasaje. Ellos están orando. En el versículo 15, nos presenta a Pedro levantándose de medio de sus hermanos y hablando, enseñando. Ahí lo que sucede en ese contexto es que se elige al que iba a reemplazar a Judas. También nos damos cuenta en los primeros capítulos de Hechos a Pedro predicando. Hechos 2, del 14 al 40, Pedro predica su primer sermón. Estas dos cosas, la predicación de la palabra y la oración, fueron dos cosas en las cuales los apóstoles estuvieron dedicados, comprometidos. Hechos 2, 14 al 40, Pedro predica su primer sermón. Hechos capítulo 2, ahí versículo 42, se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso indica que todos los apóstoles estaban dedicados a enseñar la doctrina. La doctrina que habían recibido de Cristo, la enseñanza que habían recibido de Cristo, los apóstoles todos estaban enseñando. Porque habían personas que habían creído y a esto se dedicaban, a la doctrina de los apóstoles. La idea es que los apóstoles estaban enseñando la palabra de Dios de manera continua. En Hechos 3, 11 al 26 se habla del segundo sermón de Pedro. Pedro predica la palabra del Señor, el Evangelio, y muchos son convertidos. En Hechos 4:33, para mostrarles lo que estaban haciendo los apóstoles, dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Los apóstoles estaban orando, los apóstoles estaban enseñando la palabra de Dios, enseñando la palabra, dando testimonio de Cristo, la predicación. En Hechos 5:27 se les acusa a los apóstoles de llenar a Jerusalén de la doctrina,
de llenar a Jerusalén de la doctrina. Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, está hablando de los apóstoles, son presentados ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Que no enseñaseis, porque recuerden, es lo que ellos están haciendo, enseñando la palabra, el evangelio de Cristo. Y dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Los apóstoles fueron acusados de haber llenado a Jerusalén de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, del evangelio. ¿Cómo lo hicieron? A través de la predicación de la palabra. En Hechos 5:40 vemos que dice lo siguiente, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y observen lo que pasó. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y observen lo que hacían. Esto es lo que dice antes de Hechos 6. Antes del texto que estamos analizando. Esto es lo que hacían los apóstoles. Y todos los días, en el templo y por las casas, observen, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es lo que hacían los apóstoles. Esto es lo que nos muestra este contexto en lo que los apóstoles estaban dedicados. Hermanos, el descuido de las viudas no se dio porque los apóstoles fueran perezosos o negligentes. No. Ellos estaban ocupados en el ministerio de la palabra y de la oración, como los versículos que siguen nos lo van a mostrar. Ellos estaban dedicados a la oración y a la enseñanza de la palabra, la proclamación de la palabra de Dios. Al punto que debido a estar ocupados en esto, no alcanzaban a dar abasto con la distribución diaria de las viudas. No alcanzaban a poder cumplir y poder, en este caso, llevar a cabo de manera fiel lo que tenía que ver con el cuidado de las viudas. Por eso es que había esa murmuración. Porque las viudas en realidad de los griegos estaban siendo desatendidas. Hubo un problema de administración ahí en medio de la congregación, que hizo que hubiera cierto conflicto, cierta desavenencia ahí dentro de la iglesia. Hermanos, era grande el trabajo que tenían los apóstoles, y entonces algunas cosas, como el cuidado de las viudas, que también era responsabilidad de los apóstoles, estaba siendo descuidada. Hermanos, y esto nos muestra lo que ocurre cuando los pastores o los líderes reciben múltiples responsabilidades en la iglesia. Son toderos o son navaja suiza. Llega el momento, hermanos, donde ocurren descuidos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacerlo todo. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles no podían hacerlo todo. Aquí hay la necesidad de que otras personas entraran a ayudar. Por eso hubo este descuido allí. Y debido a los descuidos que ocurren, debido a las múltiples responsabilidades, por eso es que hay quejas. Y eso es algo que puede suceder también aún en nuestro contexto. Aparecen las quejas semejante a las quejas que estaban ocurriendo en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en nuestro contexto pueden ser quejas como estas. Por ejemplo, hay hermanos enfermos que los pastores no han visitado. Y bueno, es una queja, ¿no? Eso es una murmuración. El lugar de reunión no está ordenado porque el pastor no lo ha ordenado, los pastores no lo han ordenado. Pues puede ser una queja. Algo está mal. Hay hermanos que no se sabe cómo están debido a que el pastor o los pastores no los han llamado. Son tipos de quejas que pueden también suceder en nosotros. Y una de esas razones se da debido a las múltiples responsabilidades de los pastores que han adquirido, que finalmente descuidan ciertas cosas de las necesidades de la iglesia. Y se da este descuido, hermanos, ¿por qué? Porque ellos no pueden hacerlo todo. Eso es lo que nos deja ver este primer principio. Los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Así como vemos en este contexto, los apóstoles no podían hacer todo en la iglesia.
El principal problema que nos deja ver estos versículos es que el ministerio principal de los apóstoles estaba también corriendo peligro de ser descuidado. Ustedes pueden darse de cuenta. Vean lo que dice el versículo 2, la respuesta que los apóstoles dieron ante esta situación. Ellos se enteraron obviamente que habían estas murmuraciones, se dieron cuenta de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. ¿Y sabe qué fue la respuesta de los apóstoles? Vean ahí el versículo 2 de Hechos capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. La idea es que ellos llamaron a los discípulos, a la iglesia, las convocaron con autoridad a que vinieran ante ellos para tratar este asunto. Y ellos dijeron, esto es lo que ellos dijeron, y aquí lo que nos damos cuenta es que ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Ellos entendieron que sí estaba sucediendo algo, había un descuido, eso es lo que vamos a darnos cuenta acá. Ellos aceptaron que había un descuido, sin embargo algo que ellos afirmaron era cuál era la prioridad que ellos tenían en su ministerio. ¿Cuál era la prioridad que ellos tenían en el ministerio? Vean lo que dice el versículo 2. Convocaron a la multitud de los discípulos, Hechos 6, 2, y observen lo que ellos les dijeron. No es justo, esto es lo que ellos le dijeron a la multitud de los discípulos. No es justo, la idea es que no es apropiado, no es conveniente, no es correcto que nosotros, ahí la idea de nosotros es, nosotros los apóstoles, dejemos, la idea es abandonemos, dejemos atrás la palabra de Dios, que era el ministerio que ellos estaban haciendo de predicar la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que hay una tensión. Hay un ministerio por hacer que es las mesas. Servir las mesas, la idea es de recibir los dineros y repartirlos para las necesidades de las viudas, de los necesitados. Esa es la idea de servir a las mesas. Y aquí encontramos una tensión. Los apóstoles se dan cuenta que ellos, que habían dos ministerios por hacer ya. Uno, cuidado de las viudas, pero otro era el de la palabra de Dios, o el ministerio de la palabra, como más adelante se menciona. Habían dos cosas por hacer, y dice el versículo 2, no es justo que nosotros descuidemos, la idea es, la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay una tensión. Y realmente lo que vemos acá en ese versículo es que había el riesgo de dos descuidos. Un lado, lo que ya estaba sucediendo, el descuido de las mesas o el descuido de las viudas. Y por otro lado estaba el riesgo de descuidar los apóstoles su ministerio principal. ¿Cuál era? El de la palabra y pues el de la oración que más adelante se menciona. Ellos afirmaron, hermanos, que no era conveniente descuidar la palabra de Dios para dedicarse a administrar el dinero y las necesidades económicas de la congregación. Esto nos deja ver, hermanos, cómo ellos consideraban el ministerio de la palabra con más prioridad que dedicarse a la distribución del dinero. No es que servir a las viudas era algo que no fuera necesario, pero había algo más importante que los apóstoles debían hacer. Esta declaración nos deja ver, hermanos, que los apóstoles entendieron que la palabra de Dios, que el ministerio de la palabra de Dios estaba haciendo o estaba corriendo peligro de ser descuidado, porque ellos dijeron, no podemos o no es conveniente que nosotros dejemos el ministerio de la palabra o la palabra para servir a las mesas. Había esa tensión. Por un lado, si ellos se dedicaban por completo a la palabra de Dios, el ministerio de las viudas pues era descuidado, como en parte estaba sucediendo. Pero por otro lado, si ellos se dedicaban al cuidado de las viudas, lo cual ya era un trabajo arduo, entonces estaba el otro riesgo, y es que ellos descuidaran el ministerio de la predicación de la palabra. Aquí tenemos esas dos situaciones. Hay mucho trabajo, ¿verdad?, para los apóstoles, al punto que ellos están lidiando ahora, ¿qué hacemos? Si nos dedicamos al cuidado de las viudas, entonces la predicación de la palabra, ¿qué va a suceder? Pero también ellos no ignoran la necesidad de cuidar las viudas. Esa fue la tensión que ocurrió acá. Lo que nos deja ver, hermanos, que el problema tenía que ver con el peligro de descuidar las necesidades de la iglesia. Por un lado espirituales, como por otro lado materiales.
Y la razón de esto se da porque los apóstoles no podían hacer todo. No podían hacer todo. Para este momento ellos tenían que decidir qué hacer. ¿Nos dedicamos al ministerio de la palabra o nos dedicamos a las mesas? Y obviamente están haciendo énfasis de que ellos debían priorizar el ministerio de la palabra. La pregunta es, ¿qué hacer en esta situación? Hermanos, esto nos ilustra entonces que un pastor como los apóstoles no pueden hacer todo. No pueden hacer todo en la iglesia. No pueden hacer todo. No pueden cumplir con todas las responsabilidades. ¿Qué hicieron los apóstoles entonces ante esta situación? Esto nos lleva a ver nuestro segundo principio. Ya vimos el primer principio, que es que los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Versículos 1 y 2. Veamos, en segundo lugar, los pastores deben delegar a otros creyentes al servicio de la iglesia. Vean ahí el versículo 3. Aquí vemos esa solución. Y esta solución, hermanos, a esta situación se puede resumir en una frase. Delegar con sabiduría. Delegación sabia. Delegación sabia. Y lo que ellos tuvieron que hacer, hermanos, para no descuidar estas necesidades, el ministerio de ellos, prioritario, y aún que se pudiera solucionar el problema de las viudas que estaban siendo descuidadas, esta fue la solución. Delegar a otros creyentes para el servicio en la iglesia, para el ministerio. Versículo 3. Vean lo que encontramos. Buscad, pues, hermanos, recuerden que ha sido convocada la congregación. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó a la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, ahí vemos varios nombres, y los presentaron, versículo 6, ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Versículo 3 dice, buscad, esa fue la orden que le dieron los apóstoles a la congregación. Buscad, es un mandato a seleccionar cuidadosamente. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. Debían buscar 7 hombres de entre ellos mismos, creyentes de entre la congregación, que tuvieran unas características específicas. Dice que debían ser de buen testimonio, había buena reputación. Número 2, debían ser llenos del Espíritu Santo, controlados, guiados por el Espíritu Santo, no por sus deseos carnales, pecaminosos. También debían ser llenos de sabiduría, que conocieran al Señor, su palabra, y estuvieran aplicando ese conocimiento de la palabra. Bueno, ¿para qué debían elegir a estos, la congregación? Bueno, aquí el versículo dice que a quienes encarguemos. La idea es que los apóstoles van a designar a estos de este trabajo. La idea es de cuidar de las viudas, de administrar del dinero de las viudas y repartirlo según la necesidad. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que la solución fue delegar este oficio que estaba siendo descuidado. No a cualquiera, vemos acá esto, sino a hombres que cumplían requisitos para delegar. Aquí nos encontramos, hermanos, con el principio de delegar a otros creyentes responsabilidades del servicio en la iglesia. Delegar a otros creyentes responsabilidades del servicio en la iglesia, pero también nos encontramos con que hay requisitos que se deben tener en cuenta a quienes van a ser delegados. Eso fue lo que los apóstoles finalmente propusieron, y eso fue lo que finalmente aconteció. Delegaron a otros, en este caso estos 7 hombres, para que ellos se encargaran del cuidado de las viudas. Estos 7 hombres, para que ellos cuidaran pues de las viudas. Y aquí aprendemos, hermanos, que así como los apóstoles, los pastores no pueden hacer todo en la iglesia, se requiere delegar a otros creyentes. Se requiere delegar a otros creyentes. Se debe hacer esto. Observe que los apóstoles no delegaron a otros para ellos quedarse sin hacer nada, descansar. No. Observen ahí el mismo pasaje, el versículo 4, lo que dice. Aquí encontramos la prioridad del ministerio pastoral y de los apóstoles y pastoral.
explicado. Versículo 4, ¿para qué delegar a otros para que se ocuparan de las viudas? ¿Para qué? Versículo 4, y nosotros persistiremos. La idea es nosotros los 12, los apóstoles, persistiremos. La idea es que seguiremos adelante, continuaremos, no dejaremos, no descuidaremos, sino que perseveraremos, nos entregaremos ¿a qué? Aquí vemos dos cosas importantes del ministerio pastoral. En primer lugar, la oración. Y en segundo lugar, el ministerio de la palabra. Ellos delegaron a estos 7 hombres la responsabilidad del cuidado de las viudas que estaba siendo descuidada, para ellos dedicarse completamente, sin detenerse, al ministerio de la palabra y la oración. Y eso nos deja ver, hermanos, que esta es la prioridad del ministerio pastoral. Lo fue para los apóstoles, aún lo fue para Cristo, lo fue para Pablo y lo debe ser para todo pastor, para todo ministerio pastoral. Pero aquí nos damos cuenta que hay una necesidad. Y hay una necesidad de delegar a otros responsabilidades de la iglesia para que los pastores puedan dedicarse a lo que deben dedicarse, a la prioridad del ministerio, la oración. El plan de los apóstoles fue delegar el ministerio del cuidado de las viudas para ellos, hermanos, poderse dedicar a la prioridad de su ministerio, que era la oración y el ministerio de la palabra. No delegaron para descansar, ahora sí vamos a sentarnos, no. Ellos delegaron para seguir trabajando, para seguir sirviendo. Es más, la palabra ahí, ministerio, de la palabra ministerio tiene que ver con servicio, trabajo. Y la oración, por cierto, es un trabajo también. Esto fue lo que los apóstoles decidieron. Ellos decidieron que eso es lo que ellos tenían que hacer. No podían hacer las demás cosas, no podían trabajar en el ministerio de las viudas. Tenían que limitarse. No estaban pudiéndolo cumplir. Había algo más que tenían que hacer. Y finalmente por eso hubo esta delegación. Hermanos, la oración y el ministerio de la palabra es la prioridad del ministerio pastoral. La oración tiene que ver con la comunicación continua con el Señor. En súplicas, en petición, muestra esa comunión íntima con el Señor. Y el ministerio de la palabra tiene que ver con el servicio de enseñar, de compartir la verdad de Dios en los diferentes contextos, en los diferentes ámbitos. Los apóstoles enseñaron en diferentes momentos, lugares, predicaron el evangelio, enseñaron la doctrina a la iglesia. Estaban dedicados a la palabra de Dios, a la proclamación de la palabra de Dios. Ese era su trabajo. Oraban y enseñaban y hablaban de la palabra, proclamaban la palabra. Bueno, esta debe ser la prioridad de los pastores. Y ustedes deben saberlo. En versículos 5 y 6, ahí vemos cómo finalmente estos son elegidos, estos siete hombres, ahí los eligieron. Ahí está Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Hay varios que son nombrados. En el versículo 6 finalmente se dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Finalmente ellos fueron elegidos por la congregación, pero presentados a los apóstoles para que ellos les bendijeran, pusieron las manos sobre ellos en señal de compañerismo, también de autoridad delegada, y también oraron por ellos, que era parte del ministerio de los apóstoles. Oración, la oración. Y así entonces estos 7 hombres se dedicaron a la administración del cuidado de las viudas, y los apóstoles se dedicaron al ministerio de la palabra, la prioridad apostólica. Hermanos, ya no hubo más descuidos, cesó la murmuración, y los apóstoles continuaron la proclamación fiel de la palabra de Dios. Y esto nos deja ver, hermanos, la necesidad de la iglesia el día de hoy también. Los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Se requiere delegar a otros el servicio en la iglesia. Se requiere que cada miembro esté comprometido, hermanos, esté dispuesto también a servir, a estar dispuesto a ser delegado, a recibir responsabilidades para servir en la iglesia, a fin de que los pastores puedan dedicarse a lo que es la prioridad. La prioridad. ¿Cuál fue el resultado de esto? De esta organización, de esta delegación, de los apóstoles dedicarse a hacer lo que debían hacer. ¿Cuál fue el resultado? Esto nos lleva a ver nuestro último punto. Ya vimos que los pastores no pueden hacer todo en la iglesia.
Ya vimos en segundo lugar que los pastores deben delegar a otros creyentes el servicio en la iglesia. Veamos el tercer lugar. Cuando los pastores se dedican a la oración y al ministerio de la palabra, crece la iglesia, crece la iglesia. Vean versículo 7, ¿cuál fue el resultado final? Versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lucas menciona que debido a esto que sucedió, debido a esta organización, debido a los apóstoles delegar estas responsabilidades para dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra de Dios dice que crecía. Hay dos cosas que sucedieron acá. Número uno, crecía la palabra del Señor. Y número dos, el número de los discípulos se multiplicaban grandemente. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En primer lugar, crecía la palabra del Señor. La idea de crecía la palabra del Señor se destaca el aumento de la palabra de Dios por medio del ministerio de los apóstoles de la oración y de la enseñanza, o el ministerio de la palabra. La idea es que la palabra de Dios se propagó, la palabra de Dios aumentó, la proclamación de la palabra de Dios aumentó de manera extraordinaria. Los 12 estaban dedicados completamente a proclamar la palabra de Dios y a orar. Y eso hizo que hubiera un aumento en la enseñanza de la palabra. En pocas palabras, la enseñanza de la palabra aumentó, se propagó, se intensificó. Los 12 siguieron dedicados a la predicación de la palabra, pero esto se dio, hermanos, particularmente porque fueron liberados de las demás responsabilidades de la iglesia, necesidades para dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra. Y cuando los apóstoles persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra, entonces la palabra de Dios tuvo un alcance enorme. Un alcance enorme. ¿Y sabe qué pasó más? Es que esto dio como resultado que los discípulos se multiplicaran. Esto dio como resultado el hecho de que la palabra crecía, se aumentaba, se propagaba, sin ninguna restricción, sin ningún detenimiento. El número de los discípulos se multiplicaba, dice el versículo 2, y el número, la parte número 2 del versículo 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hermanos, cuando la palabra de Dios creció, ¿sabe qué pasó también? El número de los discípulos también creció. La iglesia creció aún en número. Cuando la palabra de Dios fue propagada sin restricción. Cuando los predicadores pudieron proclamar y predicar con libertad, sin ningún impedimento, sin ninguna restricción. Dios trajo una gran bendición a la iglesia y hizo que la iglesia creciera, que la iglesia madurara también. Porque era parte de lo que estaban haciendo los apóstoles. No solo proclamar el evangelio a los incrédulos, sino también predicar la palabra, doctrinas a los creyentes que llegaban. Hermanos, esa es una necesidad hoy en día. Que la predicación de la palabra de Dios se pueda llevar a cabo sin ninguna restricción por los pastores en la iglesia. La iglesia permaneció unida porque el descuido fue resuelto debido a lo que los apóstoles se dedicaron al ministerio de la palabra y la oración, y finalmente esto trajo una gran bendición para la iglesia. Muchos más llegaron a la fe, muchos más creyeron. El número se aumentó, como dice el versículo 7, al final, grandemente en Jerusalén. Aún muchos de los sacerdotes, dice ahí el texto, muchos de los que antes no habían creído en Cristo, quizás habían participado en su rechazo a Cristo, ellos creían, obedecían a la fe. Y aquí vemos que se cumplió lo que los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros, o no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra, no es conveniente. Y realmente lo vemos porque fue conveniente que ellos predicaran, que ellos siguieran predicando la palabra. Porque esto fue lo que trajo finalmente a la iglesia un crecimiento, un desarrollo extraordinario. Esto nos muestra también la importancia de la proclamación de la palabra, hermanos, por parte de los líderes de la iglesia. Recuerden que la palabra de Dios es útil para que pecadores vengan a la salvación, como también para que la iglesia sea santificada, perfeccionada.
Es vital la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Y ese es uno de los ministerios principales de los pastores, junto con la oración. Es a lo que necesitamos dedicarnos. Esa también es la importancia que tenemos como iglesia acá. Vimos 3 principios que el acontecimiento de Hechos 6, 1 al 7 nos enseñan. Nos enseñan que la oración y el ministerio de la palabra, hermanos, es la prioridad del ministerio pastoral. Los pastores no pueden hacerlo todo en la iglesia. Los pastores deben delegar a otros creyentes el servicio en la iglesia. Y cuando los pastores se dedican a la oración, el ministerio de la palabra, que es la prioridad, entonces la iglesia crece, la iglesia es bendecida, la iglesia es edificada, la iglesia crece aún en número. Es lo que vemos acá en estos versículos. Y quiero terminar concluyendo lo siguiente. Hermanos, la oración y el ministerio de la palabra fue la prioridad del ministerio de Cristo. Fue la prioridad del ministerio de Cristo. Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, ustedes saben que una de las cosas que Cristo hizo fuertemente en su ministerio fue la oración. Aún enseñó a sus discípulos a orar, dio mandamientos a orar. Bueno, eso fue algo que él estuvo haciendo de manera prioritaria en su ministerio. Pero no solamente la oración. Versículo 36 dice, y le buscó Simón, los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, todos están buscándole. Y él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, echaba fuera los demonios. Hermanos, la prioridad de Cristo fue la oración y el ministerio de la predicación de la palabra. Antes de hacer los milagros, antes de esto, estas fueron sus 2 prioridades. La oración y el ministerio de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, lo que el Señor estuvo haciendo en su ministerio, a lo largo de su ministerio. Eso lo vemos en Cristo. También es la prioridad, hermanos, del ministerio de Pablo. Varias veces vemos en las cartas, Pablo habla de la oración como algo que él está haciendo a menudo, pero también la predicación de la palabra, algo que él estaba haciendo a menudo. Hechos 20, versículo 20, Pablo dice a los ancianos, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo. Y luego más adelante en el versículo 27 dice, 26, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo les he proclamado toda la palabra de Dios. Eso fue a lo que Pablo se dedicó en su ministerio. La oración continua y la proclamación de la palabra de Dios fielmente. Pero ¿saben qué? Esta también debe ser la prioridad de cada pastor. Es la prioridad de cada pastor. Eso es lo que nos dejan ver también las cartas pastorales. Pablo en las cartas pastorales a Timoteo, en la primera carta le habla acerca de la oración, le insta a la oración. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar, que se hagan oraciones rogativas. Y en su segunda carta le hace énfasis a Timoteo sobre lo que él debía hacer en su ministerio. 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la recomendación, el mandato final de Pablo a Timoteo, es que predicara la palabra, proclamara la palabra. Y eso es lo que todo pastor debe hacer. Debe orar y debe predicar. Debe orar y debe predicar en los diferentes contextos. En consejería, en momentos de encuentro con otros hermanos, en diferentes contextos de enseñanza. Ahí debe estar el pastor. Ahí debe estar proclamando la palabra. Obviamente para esto requiere preparación, prepararse, estudiar las Escrituras para poderlo hacer de manera eficaz. Eso es lo que encontramos como la prioridad del ministerio pastoral. Hermanos, que el ministerio de la palabra y de la oración sea la prioridad del ministerio pastoral. Que se deleguen responsabilidades en la iglesia a otros creyentes para que los pastores puedan dedicarse a la prioridad de sus ministerios.
Eso es lo que dice Efesios, que los pastores equipan a los santos para la obra del ministerio, para que ellos trabajen en el ministerio, sirvan en las diferentes necesidades, en los diferentes dones. Hermanos, ustedes como miembros de la iglesia deben procurar que los pastores se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra y estar dispuestos a servir en las demás áreas para que ellos lo puedan hacer de manera fiel, de manera fiel. Debido a las múltiples responsabilidades en la iglesia, se debe delegar a otros creyentes para la obra del ministerio. Los pastores deben entender la prioridad de la oración, la prioridad de la oración. Las múltiples necesidades en la iglesia pueden llevar a que los pastores descuiden las prioridades de sus ministerios, su comunión con Dios en la oración y el estudio de la palabra, de las escrituras, para predicar fielmente. Por eso se hace necesario, hermanos, como hemos visto, que se delegue a otras responsabilidades en el ministerio para que los pastores se dediquen a su labor. Y finalmente lo que vamos a ver como resultado de esto es que la iglesia va a ser edificada, va a crecer. Esa debe ser nuestra oración, hermanos, que el Señor nos ayude a podernos dedicar, como en este caso como pastor, a lo que debe ser. Y también que ustedes como iglesia puedan ver que hay muchas necesidades en la iglesia y trabajos por hacer, que ustedes deben buscar cómo involucrarse. Y obviamente también nosotros delegar, para que de esa manera no descuidemos el ministerio, las necesidades de la iglesia, pero principalmente el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos das, de poder estar acá, de poder ver esas prioridades del ministerio pastoral, que nos ayudan a poder entender como pastor, pero también como iglesia, las responsabilidades que tienen los pastores, pero también las responsabilidades que tienen los demás creyentes. La disposición que hay también para servir en las diferentes áreas. Nos has enseñado que las múltiples responsabilidades en el ministerio pastoral pueden llevarles a descuidar, pueden llevar a que hagan descuidos, que el ministerio en la iglesia no solamente es llevado a cabo por los pastores, sino también por los demás creyentes. Nos recuerda la prioridad del ministerio pastoral, que es la oración, que es el ministerio de la palabra, y te rogamos que nos ayude como iglesia a poder poner las cosas en el orden que deben ponerse. Solo así, Señor, cuando todo es puesto en orden, la iglesia va a crecer. Ayúdanos a ver la necesidad de delegar a otros, pero que haya otros dispuestos, que otros miembros creyentes estén dispuestos también a servir, a comprometerse con el servicio en la iglesia, para que de esa manera los pastores no descuiden su deber, su labor principal. Gracias porque nos deja esta narrativa para enseñarnos lo que aún también nosotros debemos hacer como iglesia en este tiempo. Ver este crecimiento, ver esta edificación nos anima a poder imitarles, a imitar lo que esos hermanos hicieron en este momento. Ayúdanos, Señor, a servir. Ayúdame como pastor, dedicarme a la oración y al estudio de la palabra y la proclamación fiel de tu palabra. Pero también ayúdanos en lo que hemos de hacer también como iglesia, de delegar ministerios, equipa, fortalezca, capacita a nuestros hermanos también aquí, para que en el lugar que ellos sean asignados puedan servir también, y que todos estén comprometidos en el servicio en la iglesia, y que de esa manera los pastores aquí y podamos tener libertad para dedicarnos a lo que tú nos has llamado a hacer especialmente, y así todos y todas las necesidades de la iglesia puedan estar siendo atendidas, no descuidadas, Señor. Gracias por tu palabra, ayuda a cada pastor en cada lugar. En este lugar rogamos porque nos conceda tener una pluralidad de pastores, que es lo que tú has establecido. Eso también ayuda a que todas las responsabilidades aún del ministerio pastoral como de enseñanza también puedan ser suplidas de manera precisa. Y oramos por todos los demás ministerios en diversos lugares donde también se requiere de esa fidelidad pastoral, que tú nos ayudes, Señor, para poder ser fieles, y que tu iglesia sea edificada y que muchos sean alcanzados también, que mantengas la unidad de la iglesia. Te pedimos estas cosas, Padre, y gracias por ese tiempo que nos das en nombre de Cristo.